niñez, equidad, salud, educación, discapacidad, valores. Estos y otros temas tienen lugar aquí. Bienvenidos a Tercer Sector. Hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de Tercer Sector. Como cada martes, en punto de las 5 de la tarde, me complace darles la bienvenida. Recuerden que mi nombre es Irlanda Martínez Durán y pues me agrada mucho tener el placer de su compañía por los próximos 30 minutos. Recuerden que estamos en contacto vía Twitter en @tercersectorRU. Y que cualquier programa que se les haya pasado o algún tema que quieran volver a escuchar, están todos los archivos de cada uno de los programas de este ya casi año al aire en nuestra página www.programatercersector.blogspot.com. Pues bien, el tema de hoy es particularmente importante e interesante, al menos para una servidora, y sé que para ustedes también. Hace unos días, el 20 de febrero, se conmemoró una vez más el Día Mundial de la Justicia Social. ¿Esta fecha de dónde surge? Bueno, pues en 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro y entre las naciones. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, se relaciona con la equidad de género, con los derechos de los pueblos indígenas, con eliminar las barreras para las personas con discapacidad y, entre otras cosas, también el acceso al empleo digno. Pero todo esto relacionado con transparencia, con diálogo y con justicia. Por ello, considerando que nuestro país y en particular nuestra ciudad no está exenta de vivir episodios de violencia, episodios de delito, en los cuales se pone de manifiesto la carencia de oportunidades y la injusticia social, es por lo que esta tarde tengo el honor de contar con un invitado que nos va a hablar de una labor ciudadana muy importante que se está haciendo en esta materia. Me refiero a quien dirige actualmente el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, Asociación Civil. Le doy la bienvenida al ingeniero José Antonio Enríquez Tamés. Bienvenido. Bienvenida. Muchas gracias por recibirme aquí en tu programa y la verdad estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y estos 30 minutos sé que van a irse volando, por lo cual me permito entrar de lleno a la primera pregunta. ¿Cuándo surge el Observatorio Ciudadano y de qué manera se conforma? Bueno, el Observatorio Ciudadano inicia en el 2012, pero realmente todo el esfuerzo se da a partir del 2009, cuando se nos desbarata un poco la situación de justicia aquí, de criminalidad. En ese ámbito, el empresariado chihuahuense se preocupa y se ocupa, y empieza a observar mejores prácticas de cómo desde el sector civil poder coadyuvar con la autoridad y con la sociedad misma para poder llegar a un buen término. De las primeras cosas que resultan precisamente es la necesidad de tener un observatorio que, bueno, de alguna manera transparentara y tradujera inclusive las cifras de incidencia delictiva para la población general, pero también, bueno, que desarrollara sus diagnósticos y conclusiones y manera de hacer intervenciones para poder hacer algo ahora sí que por el Estado. Entonces es como surge esta iniciativa de manera breve y conceptual, ¿verdad? Qué importante el mencionar este momento que se vivió particularmente en ese año, en 2009 y años seguidos, en el que era muy evidente una situación de violencia que no estábamos acostumbrados, una exposición de hechos, de crímenes, de delitos que llegaron a horrorizar a gran parte de la sociedad. Y me llama la atención en particular, entré a la página que ustedes tienen en la red, en internet, donde se encuentra toda la información, que por cierto, para quienes nos escuchan y estén interesados, es www.observatoriochihuahua.org.mx, y viene una fecha en su cronología
en 2009 que trajeron a consultores colombianos, invitaron a estas personas e hicieron un primer estudio de caracterización del delito en Juárez y en Chihuahua. Para un ciudadano promedio como su servidora, ¿qué tiene que ver, qué significa esto de caracterización del delito? Yo creo que es la actividad más importante del observatorio. El publicar la incidencia delictiva, bueno, sí es muy importante para dar un estado de resultados de cuál es la situación que vivimos y en dónde nos encontramos. Pero pues una cifra gruesa realmente no ayuda a tomar acciones. Si hablamos, se robaron 500 vehículos o 200, son muchos, más sin embargo, ya entender cuál es la problemática en sí de la comunidad es lo importante. El tema de caracterización, lo que hace ese estudio es hacer un diagnóstico de lo que todos llamamos el tejido social, pero nadie lo sabemos describir. Y cómo ese tejido social interactúa con lo que también llamamos elementos de oportunidad, que son todas aquellas acciones que inciden o interactúan con ese tejido. Poniéndolo en términos ya más estructurales, el tejido social lo podemos describir con el estado de educación de la comunidad, con su estado de vivienda, su estado sociodemográfico, su violencia en sí, toda la caracterización de la violencia, la actividad económica en el sector, pero también la ocupación económica de las personas que en ella lo habitan, el tema de acceso a salud y adicciones, etcétera, y todos esos elementos podemos decir que componen el tejido social. Así como no podemos medir la inflación per se, tampoco hay un termómetro específico para el tejido social. Entonces ese estudio fue el primer esfuerzo para poder describir lo que es el tejido social. Nos preguntaremos, bueno, si en el 2007 el Estado tuvo como promedio o como índice delictivo de homicidios 17 homicidios por cada 100,000 habitantes, que son muchos, pero ya estábamos acostumbrados por mucho tiempo. Lo normal sería 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Cómo es posible que en el 2010 llegáramos a un promedio de 110 homicidios por cada 100,000 habitantes? O sea, vamos a poner las cifras sobre la mesa. Sí. 110 homicidios por cada 100,000 habitantes llegamos a vivir, después de que un promedio regular estaba entre los 8 y los... No, en 17. En los 17. Así es. O sea, casi 10 veces más. Poniéndolo así en una comparativo, creo que México produce cerca de un millón de vehículos, o se venden 1 millón de vehículos al año en el país, ¿no? Sería como decir que en 3 años se pudieran vender 5 millones de automóviles. ¿Y por qué pongo esta comparativa? Bueno, estamos acostumbrados que hay negocios que crecen mucho, pero porque entran en una etapa de gestación y luego se vuelven grandes. Pero cuando estamos hablando de 3 millones y medio de habitantes y se da este fenómeno, ya no estamos hablando de un negocio pequeño que creció. Estamos hablando de un fenómeno grande que se vuelve enorme. Y ese es el punto. Ahora, ¿cuáles fueron esos elementos que alteraron este tejido social, que lo podemos ver como si fuera un medio químico que reacciona ante otros químicos, ¿no? Como una especie de reacción en cadena, ¿no? Como reacción química, por ejemplo, cuando queremos cultivar bacteria, pues pone uno un medio de bacteria y le agrega uno azúcar o sal, etcétera. Y yo no sé mucho de química, pero entonces genera uno los cultivos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que alteró este sistema? En primera instancia, la manera en cómo se combatió el crimen organizado, más allá de decir si se tenía que hacer o no, sí alteró el sistema, ¿no? De una manera ese es importante. un debate muy interesante porque, en particular del 2006, cuando entra un gobierno y tiene un discurso público de cero tolerancia, de acabar con el crimen, sí, etcétera, empezó un debate que no vamos a entrar en él, es nada más preciso enmarcarlo, que todavía no se sabe qué fue primero, ni qué fue mejor, ni qué fue peor. Así pero es. Ustedes están del lado de evidenciar o tener los datos de los hechos, independientemente de lo que diga cada quien, ¿no? No, lo que nosotros observamos es que, más allá del juicio, es que alteró el sistema.
y hizo que... Que eso es evidente, o sea, Sí, los hechos, así- independientemente de las ese creencias. es, exactamente. Que hubiera sido peor o mejor, no sé, pero sí, gente que estaba involucrada en el crimen organizado se cambió a los delitos de fuero común y se alteró el tema de los homicidios, ¿no? También la instalación del sistema penal acusatorio cambió, la recesión de Estados Unidos generó hacer más propensa a la población para que tomara como alternativa económica el tema del crimen, ¿no? A lo mejor empezando primero pues a llevar a traer algo o a ver o a cuidar a una persona en cautiverio por el secuestro, que muchas veces la gente no sabe que está delinquiendo, ¿no? También hay mucha desinformación. Pues yo nomás le daba de comer al que estaba ahí, ¿no? Y no saben que son tan secuestradores como los que privaron de la libertad originalmente, ¿no? Sí, como quien lo capturaron Sí. hasta el que le alimenta. Entonces, bueno, entonces empieza ya a ver uno como si hubo unos elementos que dieron la oportunidad de que una tormenta enorme se convirtió en extraordinaria, ¿no? Que fue lo que nos pasó. Ahorita ya estamos en niveles en el estado de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes. Que seguimos estando arriba del promedio Exactamente. acostumbrado, pero se bajó Sí. Y- más de la mitad, ¿no? Sí, o sea, ha habido una recuperación extraordinaria, inclusive a lo mejor pudiéramos decir pocas veces vista en otros lados del mundo, ¿no? Ahora, antes de continuar, sí. me gustaría nada más hacer un apartado. Sí. ¿De qué tipos de delitos estamos hablando que ustedes observan? Porque podríamos hablar de un montón de sucesos, pero en particular, ¿en qué enfocan su mirada? Ahorita, dada la situación que se vivió en el Estado, enfocamos mucho a los temas de los delitos violentos, principalmente, que bueno, es homicidio, los robos, lo que se subió mucho, ¿no? Los robos a vehículos y el tema de lesiones. ¿Secuestro? Y secuestro y extorsión, ¿no? Iremos emigrando hacia los temas de la delincuencia ya más social, ¿no? Que son los delitos familiares, como en la mayoría de los casos es el delito de violación, el delito de abuso infantil, etcétera, ¿no? Y también tendremos que forzosamente meter el tema de género, que sí lo llevamos, pero todavía no hemos hecho un énfasis, pero sí tenemos que ir emigrando hacia esos temas, por supuesto, ¿verdad? ¿Y cómo los miden? Eso es muy interesante, porque luego también está en tela de juicio en lo cotidiano, en lo coloquial, las cifras que se manejan y las fuentes que proveen esa información. En el caso del observatorio, ¿cómo medir de una manera confiable? Bueno, ahí precisamente, por eso el tema de la medición tiene no es una... Es muy imperfecto. Los sistemas de la autoridad, cómo se llevan las cosas, y partiendo de que son de buena fe, ¿no? ¿Por qué son imperfectos? Porque no es ni una encuesta, pero tampoco es un censo. ¿A qué me refiero? Hay muchas variables por las cuales la gente se acerca a denunciar o no. Por uno de las barreras, que podríamos decir como umbrales, es el valor de lo perdido en el caso de un robo. Si me roban a mí un blog de notas, no voy a ir a poner una denuncia. Pues si me roban una joya, a lo mejor sí, por el seguro, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un umbral. Pero también tenemos el umbral de la distancia. Si yo necesito 2 días para ir a denunciar, pues no voy a ir a denunciar, ¿no? Combinado con el valor. Entonces sí hay una parte imperfecta, ¿no? Típicamente la autoridad recibe, casi el 100% en el caso de los homicidios y casi el 100% en el caso de los robos de los vehículos. Y por eso ponemos mucho énfasis en el tema de homicidios, porque es en el que es más certero. Ahora, ¿qué hacemos un tanto para validar esas cifras? Bueno, levantamos encuestas de percepción, que ahora sí le vamos a preguntar en una metodología con un muestreo correcto, para darles una idea, y ahí están las encuestas en la página. De hecho es observatoriochihuahua.org, sin el MX. Sin el MX. Muy bien. Igual y también funciona con el MX, pero entonces ahí ya podemos saber, preguntarle a la gente directamente, de qué fuiste víctima y todo, pero ya con una metodología
que se convierte ya en sí en la cifra real. Nos da la información de saber cuánta gente denunció, cuánta gente no denunció, etcétera. Y eso es importante. Sí hay un desfase, una diferencia, sí, claro, entre lo que la gente en esta encuesta menciona y las cifras oficiales. Así es. Y va de acuerdo al tipo de delito, ¿no? Por ejemplo, el promedio, y inclusive Chihuahua es de los más altos, anda como en un 30% de denuncia. Hay estados inclusive que están en el 15%, ¿no? También validamos y verificamos también las llamadas que hacen al 060, que es un tipo de denuncia. Entonces también esas son, en el caso de los robos, por supuesto, pues mucho más, casi el doble inclusive de las que recibe previas, ¿no? Es la que recibe las averiguaciones previas. Es otro tipo de indicador. Pero a la hora que observa uno los comportamientos de las cifras de seguridad pública y de la fiscalía, tienen el mismo comportamiento, o sea, suben y bajan. O sea, podría decirse que sí puede uno estudiar el fenómeno a partir de ellas, que es lo interesante. Aquí siempre hay un debate muy válido, y yo creo que las dos posiciones son correctas, pero hay que hacer que se hermanen y que avancen en forma paralela. Es la obsesión por la verdad. Pero la obsesión por la verdad no me lleva necesariamente a tomar resoluciones correctas. Puedo tener una verdad muy cercana y que me genere suficiente información para realmente incidir, que es lo que yo quiero. O sea, yo creo que todos los chihuahuenses lo que queremos es paz, ¿no? Claro. Pero es muy difícil tener paz si no tenemos la verdad. Pero ahora si en los procesos de validación la verdad es suficiente para poder hacer los diagnósticos correctos y actuar en consecuencia, a lo mejor es mejor eso a tener pura verdad y no tener, a obsesionarse a buscar la verdad y nunca llegar a ella y no tener consecuencia. Entonces ahí en el observatorio siempre estamos evidentemente buscando fuentes alternas para verificación. Estamos teniendo, por ejemplo, ahorita acercamientos con el registro civil para ver lo de las actas, etcétera, de función, para poder sí llegar a esa verdad, pero también le ponemos mucho énfasis al tema de la caracterización, que es realmente donde sentimos nosotros que podemos incidir, y sobre todo en el tema que mencionabas ahorita de la justicia social, ¿no? Es que qué interesante, porque la realidad es que el tema de justicia es algo en un tanto trillado, porque es algo que siempre se anhela, siempre se busca en cualquier rincón del actuar ciudadano, y por otro lado es un tema del cual ignoramos mucho y del cual tenemos prejuicios muy fuertes. A mí me llama mucho la atención el Observatorio Ciudadano, porque estos tres conceptos, prevención, seguridad y justicia, serían como el camino lógico para la paz. Así es. Pero para estar prevenidos, para tener seguridad y ergo tener justicia, pues tenemos que ser parte de. Sí. ¿Quiénes conforman el observatorio en sí? ¿Es el equipo que está dedicado a hacer estas mediciones, estos comparativos, a generar la estrategia? ¿Quiénes son? Bueno, hay dos áreas ahí fundamentales. Es Dominique Dickley, siempre batalla con su apellido. Dominique Derichlet. Exactamente, muy bien. Yo todavía no me lo aprendo después de conocerla pues ya por mucho tiempo. Que tiene un apellido extranjero de origen de Bélgica, pero es muy mexicana ya por su experiencia y su trabajo en México. Así es. Y bueno, pues mucha gente la conoce por aquí. Ella es la coordinadora de análisis y pues tiene una experiencia vasta, ¿no? De hecho fue ella coordinadora regional del INEGI y pues ahora sí que se la sabe de todas. Y la verdad que los chihuahuenses deberíamos estar muy contentos de tener a una chihuahuense, por adopción. Por adopción, aquí en el estado. Y bueno, ella tiene a Mariné y a Priscila, que son dos formidables analistas que le ayudan a conformar todos los estudios. Y por el lado de sistemas está Santos Benavides, que es una persona que tuvo experiencia en áreas sociales, en mapeos y en el INPLAN, que entre ellos dos, por la verdad, conforman pues dinamita pura, ¿no? Con el manejo de la información y la visión de... Y bueno, y entre todos nosotros y con ayuda de mucha gente externa, conformamos las visiones de lo que se necesita
porque reitero, la misión del observatorio es incidir. Si como sociedad civil no nos responsabilizamos, entonces, pues ¿cómo podemos exigir algo que no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Y ese tema es muy, muy importante porque nosotros somos un tanto pues, precavidos, objetivos, no hacemos muchas ruedas de prensa, ni mucho menos. Decimos la información como es, y ahorita lo comentábamos. La incidencia delictiva ha bajado, sobre todo el tema de homicidio, pero seguimos mal. Y ese es nuestro posicionamiento, cómo está, ¿no? Que aquí es importante, porque cuando se toca el tema de alguna organización dedicada a temas que tienen que ver con la medición de la violencia, de los delitos, todo esto, pareciera que siempre tienen que ver como con ese afán de estar reclamando al gobierno, de denostar lo que se hace, y realmente el trabajo del observatorio está tan cuidado que lo que se aprecia es una alternativa de medir, de evidenciar, de transparentar, pero para actuar. Así es. O sea, para despertar al ciudadano y ayudar de alguna manera también a las instancias encargadas en lo público, ¿no? De la seguridad. Y ahí es donde voy, unos elementos fundamentales del trabajo es pasar de la protesta a la propuesta y a la colaboración. Importantísimo, ¿no? Pasar de la democracia electorera a la democracia participativa. O sea, que no nada más vayamos sí. a votar cada 3 años, cada Así 6 años, sino que nos involucremos. En ese tema no sé si alguien en el público estaría dispuesto a poner $1 millón en una empresa y regresar 3 años después a ver qué pasó. Digo, ya sabemos qué pasaría, ¿no? Claro que si no. tuviéramos suerte, encontraríamos al socio, ¿no? Claro. Y de seguro no encontraríamos nuestro $1 millón. Y así es como votamos. Entonces aquí nosotros, nuestra posición es, no queremos ser una molestia, pero ábreme las puertas, ¿no? Y tampoco voy a ser un palero, voy a ser justo. Y ha funcionado bien. Y en ese afán de despertar la corresponsabilidad, este programa siempre ha tenido esa intención, ese anhelo de informar a la ciudadanía a través de Radio Universidad y poner a su disposición diversas opciones de colaboración. En el caso del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia, ¿cómo podemos contribuir, cómo podemos unirnos a esta labor que están haciendo? No, muy bien, yo creo que una labor importante es difundir los productos y los reportes que hace el mismo observatorio, porque sí, esto es importante que se conozca la labor y los informes, y para situarnos en lo correcto, ¿no? Otra es, pues se puede mandar un mail o en el Twitter, creo que ahorita lo vas a mencionar y comentar. Me gustaría acercarme, ya de acuerdo al perfil. Si es con nosotros, pues, increíble, ¿no? Pero también tenemos nosotros, pues una red conformada que podemos a lo mejor orientar, dado tu perfil, yo creo que haces más falta aquí o más falta allá, etcétera, ¿no? Yo creo que sí hay mucha manera. Esto se trata de hacer una red de colaboración. Yo creo que hay, ahora sí que para todos, ¿no? Y en ese aspecto en particular, por ejemplo, la cultura de la denuncia, dar información que eliminen mitos que hay alrededor del denunciar. Ustedes tienen la capacidad de llegar a todo tipo de público, desde niños, jóvenes. Tengo entendido que tu programa de la semana que entra, que va a ser interesantísimo, es precisamente uno de los diagnósticos que hemos llevado ya a realidad, que es el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, que está diseñado precisamente para eso, ¿no? Que es el asterisco 2232, y va a ser muy, muy interesante. Ahí es una denuncia del ciudadano atendido por ciudadanos. Pero no quiero robarme el programa del ingeniero Ortiz y de Leti. Ya anticipó la sorpresa. Ya anticipé, pero la verdad que stay tuned, como dicen los... Es que en verdad es un tema muy importante porque, como bien mencionábamos, el 20 de febrero se celebró el Día Mundial de la Justicia Social, que tiene que ver con equidad, con derechos, con acceso, oportunidades, pero no podemos hablar de ello sin ver el lado oscuro de decir estas personas que han tenido
como opción y la han tomado de delinquir, de atentar contra la integridad de los demás, no han tenido las oportunidades necesarias o la guía quizá necesaria, y por ello se ven obligados de alguna manera a hacer daño a los demás. Pero qué importante es ver que hay un grupo de ciudadanos organizados, capacitados, expertos en estos temas. Como bien dijo el ingeniero Enríquez, el Twitter del observatorio es @observatorioCHI. Su Twitter personal es @JAEnríquezT, que están ligados ambas cuentas. Hay información muy interesante y la verdad a mí me sorprendió entrar al portal de ustedes, www.observatoriochihuahua.org, porque hay muchísima información que siempre estamos tratando de conocer y no sabemos en dónde está. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, ingeniero. ¿Un mensaje final que quiera dirigirnos? Pues yo creo que la tarea de la recuperación de la justicia social y de la seguridad en sí es de todos. No se nos puede olvidar que finalmente la delincuencia lo cometemos nosotros mismos, y nosotros mismos a través del tiempo hemos generado este tejido social. Yo os invito a la población que nos acabemos de responsabilizar y nos pongamos a chambear, ¿verdad? Ese es el mensaje que me gustaría dejar. Muchísimas gracias por su visita, es un placer haberle tenido aquí, ojalá y no sea la primera vez y la única, porque sabemos que hay mucha información importante en cuanto a prevención, seguridad y justicia. Y recuerden, queridas y queridos radioescuchas, que la frase con la que me gusta terminar es: no hagamos a los demás lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros, pero hagamos por los demás lo que sí quisiéramos que hicieran por nosotros. Esto fue Tercer Sector, yo soy Irlanda Martínez. Gracias por tu compañía. Síguenos en Twitter @tercersectorRU. Te esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta pronto.